En medio de una tormenta de nieve en Montana, cuando el mundo no era más que blanco y viento, un coche patrulla redujo la velocidad junto a un terreno baldío que nadie había visto antes. Allí fue donde el agente Nathan Brooks lo encontró. Un pastor alemán encadenado al suelo helado. La nieve se acumulaba en su cuerpo como si el tiempo mismo lo estuviera borrando. El perro no ladraba, no lloraba, no reaccionaba a la sirena, al motor ni a la tormenta porque era sordo. Y por eso alguien había decidido que era inútil. Un antiguo perro militar destrozado por las explosiones, abandonado cuando ya no podía servir, dejado atrás sin siquiera un sonido para suplicar clemencia. Cuando el perro se derrumbó en la nieve, Nathan se arrodilló, y en ese momento de silencio, un hombre que aún creía en el deber se encontró con un alma a la que el mundo ya había renunciado. Antes de empezar, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu campana significa mucho para nosotros. Gracias, Red Hollow, Montana. Era casi medianoche cuando la tormenta llegó en serio, el tipo de tormenta invernal que se tragaba tanto el sonido como la luz. La nieve caía de lado bajo un cielo gris magullado, impulsada por el viento que aullaba por las calles vacías y arañaba los revestimientos metálicos de los edificios abandonados. Red Hollow era una pequeña ciudad que creía en la tranquilidad incluso en los días buenos. Y esa noche, en medio de la ventisca, parecía casi borrado. El agente Nathan Brooks estaba a mitad de su patrulla nocturna cuando la radio se quedó en silencio. Nathan, de 38 años, era un agente de policía local con un pasado en la policía militar y había aprendido a confiar en el silencio solo cuando venía con intención. Había crecido no muy lejos de Red Hollow, se había marchado para cumplir el servicio militar a los 20 años y había regresado años más tarde, con hábitos que nunca habían desaparecido del todo. Escudriñar las sombras, contar las salidas, escuchar lo que no se decía. La tormenta de nieve ya había obligado a la mayoría de los residentes a quedarse en casa. Las llamadas eran escasas. Las carreteras estaban vacías, excepto por su coche patrulla, cuyos faros trazaban dos estrechos túneles a través de la blancura. Nathan mantenía una velocidad baja. Los neumáticos crujían sobre el hielo y sus ojos se movían constantemente entre la carretera y los márgenes, donde solían ocurrir los problemas. Fue entonces cuando lo vio. Al principio no parecía nada, solo una mancha más oscura en el extremo más alejado de un terreno baldío, cerca de una hilera de almacenes abandonados desde hacía mucho tiempo, cuando se cerró la línea de ferrocarril. Los ventisqueros se habían amontonado contra la valla metálica, curvándose hacia adentro como olas heladas. Nathan podría haber pasado de largo si su instinto no se hubiera tensado en su pecho. Levantó el pie del acelerador. La forma no se movió. Nathan detuvo el coche patrulla a un lado de la carretera y lo dejó al ralentí. Durante un momento, permaneció sentado, con las manos en el volante, observando a través del parabrisas cómo la tormenta lo envolvía todo más allá del alcance de sus faros. Se dijo a sí mismo que probablemente se trataba de escombros, una lona caída, una bolsa de basura medio enterrada por el viento. Entonces, la silueta levantó la cabeza. Nathan abrió la puerta y el frío lo golpeó como una fuerza física. La nieve le azotaba la cara al salir, y sus botas se hundieron inmediatamente en el montón de nieve. Se movió lentamente, con deliberación, manteniendo una postura no amenazante, aunque no había nadie alrededor a quien amenazar. Nadie excepto lo que esperaba al borde del terreno. A medida que se acercaba, la silueta se convirtió en un perro, un pastor alemán, adulto, sentado de forma antinaturalmente quieta. La nieve se había endurecido sobre su espalda y hombros, adhiriéndose al pelaje oscuro que debería haber sido grueso y aislante, pero que ahora parecía rígido por el hielo. Una pesada cadena iba desde su collar hasta un poste metálico doblado clavado en el suelo helado. La cadena estaba medio enterrada, bloqueada por capas de nieve y hielo. El perro no ladró, no gruñó, ni siquiera movió el peso de su cuerpo cuando Nathan se acercó. Tenía los ojos abiertos, oscuros, alertas, fijos en la carretera, como si esperara que algo regresara. Nathan redujo la velocidad, con el aliento formando una nube de vapor delante de él.
Había tratado antes con perros callejeros, animales heridos, agresivos, aterrorizados. Esto era diferente. No había miedo en la postura del perro, ni advertencia, ni súplica, solo espera. «Hola, amigo», dijo Nathan en voz baja, casi ahogada por el viento. «No pasa nada. No estoy aquí para hacerte daño». El perro no reaccionó. Nathan se detuvo a unos metros de distancia. De cerca, pudo ver lo mal que estaba. La nieve se había acumulado alrededor de las patas y el vientre del perro. Sus costillas se veían débilmente bajo su pelaje. El hielo se adhería a sus bigotes y pestañas. Cada respiración era superficial y débil, una fina nube que se desvanecía casi al instante en el frío. El collar alrededor de su cuello parecía viejo, de cuero militar desgastado en algunos lugares. Estaba demasiado apretado, presionando la piel en carne viva bajo el pelaje. Nathan se agachó ligeramente, comprobando la distancia. Chasqueó los dedos una vez cerca de su muslo. Nada. Alzó un poco la voz. «Oye». La mirada del perro no vaciló, sus orejas no se movieron, no se estremeció, no se sobresaltó. Una tranquila comprensión se instaló en el pecho de Nathan, pesada y desagradable. «Dios», murmuró. El perro se balanceó. Por un instante Nathan pensó que podría levantarse. En cambio, las patas del pastor se doblaron, su cuerpo se desplomó sobre sí mismo, y la nieve se levantó a su alrededor cuando cayó de lado con un golpe sordo y apagado. La cadena tintineó suavemente, un sonido débil y sin vida contra el viento. Nathan acortó la distancia en 3 zancadas. «Oye, oye, quédate conmigo», dijo, arrodillándose en la nieve. Extendió la mano lentamente y tocó el hombro del perro. El pelaje estaba frío, demasiado frío. El perro no se apartó, no se resistió, no respondió en absoluto. El entrenamiento de Nathan se activó automáticamente. Comprobó la respiración. El pulso, débil pero presente. Presionó su mano enguantada contra el pecho del perro y sintió el ritmo débil y obstinado debajo. «Estás helado», dijo en voz baja. «¿Qué demonios te han hecho?» Siguió la cadena hasta el poste, con los dedos ya entumecidos mientras excavaba en el hielo. Cada tirón le provocaba una vibración en los brazos. El metal chirriaba suavemente al desprenderse del suelo helado. El sonido resonó en el terreno baldío como un disparo. El perro no reaccionó. Eso lo confirmó. Nathan se detuvo, mirando al pastor inmóvil. Las piezas encajaron con una claridad espantosa. No ladraba, no respondía a los sonidos, no reaccionaba al desprendimiento de la cadena. Rodeó con ambos brazos el pecho y las patas traseras del perro y lo levantó. El pastor alemán era más ligero de lo que debería, con el cuerpo flácido por el agotamiento. Cuando Nathan se puso de pie, la cabeza del perro se balanceó brevemente y luego se apoyó débilmente contra su chaqueta, con el hocico hundiéndose en el calor, como si lo guiara solo el instinto. Nathan no recordaba haber vuelto al coche patrulla. Solo recordaba el peso en sus brazos y la forma en que la tormenta parecía retroceder, como sorprendida de que alguien la hubiera interrumpido. La nieve se deslizó por el pelaje rígido del pastor alemán cuando Nathan lo bajó al asiento trasero, con movimientos lentos y deliberados, con cuidado de no sacudir un cuerpo que parecía demasiado ligero para su tamaño. La cadena yacía abandonada en la nieve detrás de ellos, medio enterrada de nuevo en cuestión de segundos, borrando ya su propia crueldad. La puerta se cerró de golpe, sellando el calor en el interior. Nathan puso la calefacción al máximo. El ventilador rugió, lanzando aire caliente al interior del habitáculo hasta que el parabrisas se empañó y el olor a pelaje mojado y hielo derretido llenó el espacio. Se quitó los guantes y se inclinó hacia atrás, sacando una manta del maletero y envolviendo con ella el torso y las patas del perro. El pastor alemán no se resistió, no se movió. Su cuerpo simplemente aceptó cualquier posición en la que se le colocara, como algo que había aprendido hacía mucho tiempo a no esperar comodidad. Nathan se deslizó en el asiento del conductor y volvió a la carretera. La tormenta había empeorado. La visibilidad se redujo a poco más de la distancia entre dos coches, con los faros engullidos por el caos blanco. Nathan se inclinó ligeramente hacia adelante,
como si la proximidad por sí sola pudiera ayudarle a ver mejor. Sus ojos se movían constantemente entre la carretera y el espejo retrovisor, buscando la más mínima señal de que el perro seguía con él. Los ojos del pastor permanecían abiertos, sin seguir nada, sin pánico, simplemente abiertos. Nathan pisó el acelerador con más fuerza. El coche derrapó brevemente sobre un trozo de hielo. Nathan corrigió la trayectoria, con el corazón latiéndole con fuerza, una mano agarrándose al volante y la otra extendiéndose instintivamente hacia el asiento trasero para sujetar el cuerpo del perro. Tranquilo, murmuró, sin saber muy bien a quién se dirigía. Te tengo. En el siguiente cruce vacío la costumbre se impuso. Nathan pulsó la sirena. Un sonido breve, agudo y fuerte. El sonido llenó el coche, resonando en los cristales, atravesando la tormenta. El pastor alemán no se inmutó, no tensó los músculos, no cambió su respiración, no parpadeó. Nathan apagó la sirena inmediatamente. El repentino retorno del silencio se sintió más pesado que el ruido. Fue entonces cuando desapareció la última duda. Este perro no estaba tranquilo, no estaba entrenado, no era inusualmente disciplinado. Simplemente no podía huir. Nathan tragó saliva y siguió conduciendo. La respiración del pastor cambió ligeramente cuando el calor comenzó a llegarle. No era mucho, seguía siendo superficial, seguía siendo irregular, pero el ritmo cambió lo suficiente como para indicarle a Nathan que el frío estaba perdiendo terreno. El hocico del perro se presionó ligeramente contra la manta, buscando calor por puro instinto. Nathan volvió a estirar el brazo y colocó la mano desnuda sobre las costillas del perro. El latido del corazón era débil, pero presente, palpitando bajo su palma como algo que se negaba a rendirse por pura terquedad. «Sigues aquí», dijo Nathan en voz baja. «Bien, quédate así». La carretera tenía una curva cerrada, lo que obligó a Nathan a reducir la velocidad. Los montículos de nieve se habían extendido hasta la mitad del carril, borrados por las quitanieves y reconstruidos por el viento en un ciclo hostil constante. Red Hollow solo tenía unos pocos kilómetros de ancho, pero esa noche parecía interminable. Nathan cogió su teléfono en una señal de stop y marcó el primer número que le vino a la mente, el de la Red Regional de Rescate de Animales. La llamada sonó 2 veces antes de que alguien respondiera, con voz ya cansada. «Soy el agente Nathan Brooks, de la policía de Red Hollow», dijo rápidamente. «Tengo un pastor alemán adulto rescatado de la exposición al frío, con hipotermia grave y probablemente con necesidades especiales. Necesito un alojamiento de emergencia o asesoramiento». Hubo una pausa mientras tecleaban en segundo plano, un suspiro. «Lo siento, agente», dijo la mujer. «Estamos al límite de nuestra capacidad. Todas las casas de acogida están llenas. Todas las perreras están llenas. Esta noche estamos rechazando perros». Nathan apretó el teléfono con más fuerza. «¿Me está diciendo que no hay ningún sitio?» «Le estoy diciendo que no hay espacio», respondió ella con suavidad. «Esta noche no». La llamada terminó. Nathan se quedó mirando la pantalla oscura durante un momento, luego marcó otro número y otro más. Voces diferentes, mismas respuestas. Sin capacidad, no hay acogidas de emergencia. Inténtelo de nuevo mañana. En la cuarta llamada, alguien dudó antes de responder. «¿El perro es agresivo?», preguntó el hombre. «No». «¿Está sano?». «No». Otra pausa. Eso lo complica. Nathan colgó sin responder. El procedimiento se desarrolló automáticamente en su mente. Una vez estabilizado, el perro debía ser trasladado a la perrera. Formularios de admisión, periodos de retención, perreras, un sistema diseñado para funcionar cuando todo el mundo lo seguía. Pero los sistemas no tenían en cuenta noches como esta. Nathan volvió a mirar por el espejo retrovisor. Los ojos del pastor se habían movido ligeramente, ya no miraban al vacío. Seguían el movimiento, no el sonido, sino el movimiento. Cuando la mano de Nathan apareció en su campo de visión, la mirada del perro se fijó en ella y se quedó allí. Eso afectó a Nathan más que el frío. «Estás mirando», dijo en voz baja. «Has estado mirando todo este tiempo». La respiración del pastor alemán se entrecortó ligeramente.
Un sutil temblor recorrió su pecho cuando el coche rebotó sobre otro bache de la carretera. Nathan volvió a ajustar la manta, con cuidado, metódicamente. La decisión se acercaba con cada kilómetro. El procedimiento o la conciencia. Seguir las reglas y pasar la responsabilidad a otro. O quedarse con el único ser vivo en esta tormenta que ya no tenía voz para defenderse. Nathan pensó en la cadena congelada en el suelo, en cómo el perro no había ladrado, no había llorado, no había hecho nada más que esperar. Alguien había decidido que este perro era inútil. Alguien había mirado a un animal de trabajo que ya no podía oír órdenes, que ya no respondía al ruido, y había decidido que era desechable. Nathan sintió entonces algo en su pecho. No era ira, no exactamente, era algo más firme. Llevaba suficiente tiempo vistiendo uniforme como para saber cuándo se había cruzado una línea. Las luces de la clínica aparecieron delante, a través de la nieve, tenues pero constantes, recortando un cálido cuadrado en la tormenta. Nathan redujo la velocidad y entró con cuidado en el aparcamiento, con los neumáticos crujiendo sobre el hielo. No apagó el motor de inmediato. En cambio, se giró en su asiento y miró fijamente al pastor alemán por primera vez desde que habían salido del terreno baldío. De cerca, con la calefacción rugiendo y la tormenta amortiguada detrás del cristal, el perro parecía menos una sombra y más lo que era. Un animal de trabajo desgastado por el abandono, con los ojos aún agudos a pesar de que todo lo demás le fallaba. Nathan volvió a levantar la mano para que el perro la viera. La mirada del pastor lo siguió. No se movió hacia ella. No se apartó. Solo observó. No sé qué pasará después, dijo Nathan en voz baja, pero no voy a devolverte al frío. Abrió la puerta, la nieve entró inmediatamente y salió a la tormenta. La entrada de la clínica esperaba a solo unos metros, con la luz derramándose por el suelo como una promesa. Nathan se inclinó hacia el asiento trasero y deslizó los brazos bajo el pastor una vez más. El perro no se resistió, no entró en pánico. Se inclinó ligeramente hacia el calor del hombre que no había pasado de largo. Nathan entró en la clínica con el pastor alemán todavía en brazos, el calor del coche envolviéndolos a ambos mientras la puerta se cerraba detrás de él. No se detuvo. No miró a su alrededor. Siguió la silenciosa urgencia de la sala. El entendimiento tácito de que ya no se trataba de explicaciones, sino solo de tiempo. La doctora Emily Carter se acercó a él inmediatamente. Con poco más de 40 años, Emily se comportaba con la compostura y la eficiencia de alguien que había pasado años tomando decisiones difíciles en salas como esta. Había desarrollado su carrera cerca de ciudades militares antes de establecerse en Red Hollow, atraída por unos días más tranquilos que nunca llegaron a serlo lo suficiente. Abarcó la escena de un vistazo. La rigidez del cuerpo del perro, la forma en que sus ojos seguían el movimiento, pero no el sonido, el ritmo irregular de su respiración. Aquí, dijo, guiando a Nathan hacia la mesa de exploración. Acuéstalo lentamente. Nathan hizo lo que le indicó, colocando al pastor alemán sobre la superficie acolchada. El perro no se tensó, no se resistió, ni siquiera levantó la cabeza. Su cuerpo siguió las manos de Nathan con total confianza, un detalle que Emily notó de inmediato. Eso es inusual, murmuró, más para sí misma que para Nathan. Se puso a trabajar sin ceremonias, con los guantes puestos, las manos calientes, los dedos presionando suavemente a lo largo de las costillas, los hombros y la columna vertebral. Revisó las encías, los párpados y las patas. Cada movimiento era deliberado, practicado, respetuoso. Está muy por debajo de su peso, dijo Emily. Deshidratado. Su temperatura corporal es peligrosamente baja, pero está subiendo. Eso es bueno. Una técnica veterinaria entró en silencio. Una mujer de 20 años llamada Lena Morales, recién graduada, que aún conservaba la empatía nerviosa de alguien que sentía demasiado profundamente a cada paciente. Siguió rápidamente las instrucciones de Emily, preparando los líquidos intravenosos calientes y ajustando una lámpara de calor sobre la mesa. Nathan se quedó de pie a un lado, lo suficientemente cerca como para que el pastor pudiera verlo si desviaba la mirada. Mantuvo las manos a la vista,
apoyadas en el borde de la mesa, con las palmas abiertas. Emily se detuvo cerca de la cabeza del perro. Chasqueó los dedos cerca de su oreja. No hubo respuesta. Levantó ligeramente la voz y pronunció una palabra sin sentido. Todavía nada. Entonces hizo algo diferente. Movió la mano lentamente por delante de su línea de visión. Los ojos del pastor la siguieron al instante. Emily se enderezó un poco. ¿Ves eso?, le preguntó a Nathan. Él asintió con la cabeza. Lleva haciendo eso desde que lo encontré. Emily lo intentó de nuevo, silbando suavemente cerca de la oreja, luego más fuerte. Nada. Aplaudió una vez, con un sonido agudo que resonó en la pequeña habitación. Lena se estremeció. El perro no. Emily exhaló lentamente. Es sordo. Nathan asimiló las palabras en silencio. Oírlas no las hacía más pesadas, pero las hacía reales. ¿Desde que nació?, preguntó. Emily negó con la cabeza. Es posible, pero con su estado y el collar que has descrito, lo dudo. Se inclinó hacia él, examinándole las orejas con más detenimiento, y luego se desplazó hacia un lado de su cabeza, palpando el tejido cicatricial oculto bajo el pelaje. Este tipo de pérdida auditiva, continuó, suele estar causada por la exposición repetida a ruidos extremos, disparos, explosiones o maquinaria pesada. El daño se acumula con el tiempo. Nathan apretó la mandíbula. Militar. Emily asintió con la cabeza. Esa sería mi suposición. Se enderezó y se quitó los guantes, doblándolos cuidadosamente mientras hablaba. Sufre de exposición prolongada al frío y desnutrición. Otra hora, tal vez 2, y no habría sobrevivido a la noche. Nathan exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El tono de Emily se suavizó ligeramente. Lo trajiste aquí justo a tiempo. Trabajaron en silencio durante varios minutos. Los líquidos intravenosos fluían. La respiración del pastor se fue estabilizando poco a poco, y los violentos temblores se suavizaron hasta convertirse en algo menos desesperado. Mantuvo los ojos abiertos todo el tiempo, siguiendo con tranquila atención los movimientos de la habitación. No tiene miedo, dijo Emily en voz baja. Esa es la otra cosa. Nathan la miró. La mayoría de los perros en esta situación entran en pánico, explicó ella. Gimen, se estremecen, muerden. Él no. ¿Y eso qué significa?, preguntó Nathan. Emily consideró su respuesta con cuidado. Significa que está acostumbrado al caos y ha aprendido que reaccionar no cambia el resultado. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados sin apretar. He tratado a perros así antes. Perros de trabajo, perros militares, perros policía. No miran a las personas como lo hacen las mascotas. ¿Cómo nos miran?, preguntó Nathan. Emily miró al pastor, cuya mirada se había posado de nuevo en las manos de Nathan. Como si fuéramos información, no consuelo, ni amenaza, solo datos. Leen la postura, la respiración, el movimiento. Deciden lo que importa. Nathan sintió el peso de eso en su pecho. Emily continuó. Cuando se descartan, no es porque dejen de ser leales. Es porque dejan de encajar en el sistema para el que fueron creados. Nathan no respondió. Observó cómo el pastor se movía ligeramente sobre la mesa, acercando el hocico al calor de la manga de Nathan. Emily carraspeó suavemente. Necesitará vigilancia durante la noche, antibióticos, apoyo nutricional y tiempo. ¿Se recuperará?, preguntó Nathan. Emily lo miró a los ojos. Físicamente, sí, en su mayor parte. Nunca volverá a oír, pero eso no significa que no pueda llevar una vida plena. ¿Y mentalmente? Eso depende, dijo ella con delicadeza, de que alguien le enseñe que el mundo sigue hablando, aunque no sea con sonidos. Nathan asintió con la cabeza. Emily colocó brevemente una mano sobre el hombro del pastor, dejándole ver el movimiento antes de tocarlo. Sus ojos la siguieron, tranquilos y conscientes. Es fuerte, dijo ella, más fuerte de lo que debería haber tenido que ser. Nathan se inclinó hacia la mesa, bajándose para quedar dentro del campo de visión del perro. Volvió a apoyar la mano en el borde, aún paciente. Los ojos del pastor se fijaron en los suyos. Por primera vez, el perro levantó ligeramente la cabeza.
lo justo para reconocer la presencia frente a él. Emily observó ese intercambio en silencio. ¿Te quedas?, preguntó. Sí, respondió Nathan sin dudar. Ella asintió. Bien, le va mejor cuando sabe dónde estás. El pastor se acomodó de nuevo, sin apartar los ojos de las manos de Nathan. En el silencioso murmullo de la clínica, rodeados de calor y luz en lugar de viento y nieve, se había pronunciado el diagnóstico, pero algo más había comenzado a formarse, un entendimiento que no requería ni sonido ni palabras. Nathan se quedó hasta la madrugada sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. El pastor yacía ahora estabilizado, con el calor haciendo lo que podía. Los fluidos intravenosos eran constantes y su respiración ya no luchaba por cada centímetro. La habitación se había sumido en ese silencio particular que solo existe después de que una crisis deja de agravarse, cuando nada se ha resuelto, pero se ha evitado algo. Emily se movía con cuidado mientras volvía a comprobar los signos vitales, con un tono tranquilo y preciso. Se mantiene, dijo, sin mejorar rápidamente, pero sin empeorar tampoco. Nathan asintió, se quedó cerca, colocándose donde el perro pudiera verlo. Los ojos del pastor seguían instintivamente sus movimientos, siguiendo sus manos, su postura, su presencia. No le llegaba ningún sonido, pero nada escapaba a su atención. Mientras Emily ajustaba la manta, sus dedos rozaron la base de la oreja izquierda del perro. Se detuvo. Espera, murmuró. Nathan se inclinó ligeramente. Emily apartó suavemente el pelaje húmedo, dejando al descubierto la piel que había estado oculta por la nieve derretida y la suciedad. Debajo, tenue pero inconfundible, había un viejo tatuaje, números y letras borrosos por el paso del tiempo y el tejido cicatricial, pero aún lo suficientemente legibles como para sugerir un propósito más que una decoración. Emily exhaló lentamente. No es aleatorio. Nathan sintió una familiar opresión en el pecho. ¿Qué es? Una identificación, dijo ella. Los perros militares suelen estar marcados de forma discreta. No todos, pero sí muchos. Se hizo a un lado y dejó que Nathan lo mirara más de cerca. La tinta estaba descolorida, casi borrada por los años, pero la estructura permanecía. Una designación, un código, no un nombre. Nathan se enderezó. Entonces, no solo estaba entrenado como militar, era militar. Emily asintió una vez. Esa es mi opinión profesional. Señaló el cuello del perro. Hay más. Deberíamos escanearlo. La técnica Lena regresó con un escáner portátil. Lo pasó lentamente por los omóplatos del pastor, deteniéndose cuando el dispositivo emitió un suave tono de confirmación. Lena levantó la vista, sorprendida. Hay un chip, dijo, un modelo antiguo. Emily frunció ligeramente el ceño. Eso explica por qué ningún refugio lo detectó antes. El pulso de Nathan se aceleró. ¿Podemos leerlo? Puede que haya que investigar un poco, respondió Emily. Los sistemas más antiguos no siempre se integraban en las bases de datos civiles. Investiga, dijo Nathan sin dudar. Emily le miró a los ojos y asintió. De acuerdo. Mientras Lena se esforzaba por extraer todos los datos que podía, Emily bajó la voz. Si este perro resultó herido durante el servicio y se le consideró no apto, es posible que lo dieran de baja. A veces se les da en adopción. A veces desaparecen entre el papeleo. ¿Y a veces? Preguntó Nathan. La expresión de Emily se endureció. A veces caen en grietas que no son accidentales. Minutos más tarde, Lena levantó la vista. Tengo datos parciales. Nathan se acercó. Están fragmentados, explicó Lena, pero hay suficiente para saber que estaba registrado bajo un contratista del Departamento de Defensa. La designación de la unidad de entrenamiento está intacta. Se hace referencia al informe de lesiones. Se nota la pérdida de audición. El estado aparece como inactivo. Nathan dejó que las palabras calaran. Inactivo, no jubilado, no adoptado, no transferido, inactivo. Emily cruzó los brazos. Eso es lenguaje administrativo. No te dice lo que pasó después, solo que dejó de ser útil para el sistema. Nathan miró al pastor. El perro yacía tranquilo, con los ojos abiertos, observando el movimiento de sus manos mientras hablaban. Sin miedo, sin confusión, solo conciencia.
¿Accidente durante el entrenamiento?, preguntó Nathan. Lena asintió. Hay una referencia a un incidente de exposición a una explosión. ¿No hay detalles? Emily habló en voz baja. La exposición repetida a explosivos explicaría la pérdida de audición. También explicaría la disciplina, la falta de pánico, la forma en que espera en lugar de reaccionar. Nathan sintió un peso familiar presionando contra sus costillas. Había visto a hombres marcados de la misma manera, etiquetados como no aptos, reasignados al silencio. ¿Qué les pasa a los perros como él?, preguntó Nathan. Emily no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era mesurada. A algunos se les asignan adiestradores. Otros van a centros de rescate especializados. Algunos se pierden en las transiciones entre departamentos y contratos. Y otros, terminó Nathan en voz baja, caen en el olvido. Emily asintió. Nathan dio un paso atrás, obligándose a mirar la situación sin que la ira nublara su juicio. Los sistemas no se despertaron una mañana con la intención de abandonar a un ser vivo. Actuaron por etapas: papeleo, retrasos, recortes presupuestarios. La responsabilidad pasó de una oficina a otra hasta que ya nadie era responsable. Aún así, el resultado fue el mismo: un perro encadenado en la nieve. Emily observó a Nathan con atención. «¿Estás enfadado?» «Intento no estarlo», respondió él con sinceridad. Ella se apoyó en el mostrador. «Esta es la incómoda verdad. No todos los que permitieron que esto sucediera son villanos. Algunos probablemente pensaron que estaban siguiendo el protocolo. Otros asumieron que alguien más se haría cargo». Nathan pensó en las llamadas que había hecho esa noche, en las negativas corteses, en las voces apenadas. La misma lógica se aplicaba en todas partes. Emily continuó. «Los sistemas están diseñados para seguir funcionando. No están diseñados para recordar». Nathan volvió a mirar al pastor. La mirada del perro se cruzó con la suya sin vacilar. No parecía abatido, parecía presente, recordaba. Nathan dijo en voz baja, «Lo que le enseñaron». Emily asintió. «Esa es la parte que no se apaga». Se agachó junto a la mesa y lentamente levantó la mano hasta la línea de visión del perro antes de tocarlo. El pastor observó y luego permitió el contacto, tranquilo y deliberado. «Los perros como este no olvidan quiénes son», dijo. «Solo olvidan cuando les enseñan que nadie va a volver». Nathan sintió que la verdad de eso se asentaba en él, pesada y precisa. «¿Y ahora qué?», preguntó. Emily se enderezó. «Ahora documentamos todo adecuadamente, confirmamos su origen y nos aseguramos de que no vuelva a desaparecer». Nathan asintió una vez. «Yo me encargaré del seguimiento». Emily le miró a los ojos. «Ya lo estás haciendo». El pastor se movió ligeramente, rozando con el hocico la manga de Nathan. No era una petición, no era una súplica. Solo contacto, confirmación. Nathan se quedó allí, con la mano firme, dejando que el perro la viera. Pensó en lo cerca que había estado el pastor de desaparecer, no por violencia ni por crueldad, sino por indiferencia. Alguien, en algún lugar, había decidido que este perro ya no era necesario. Nathan decidió que esa valoración era errónea. Nathan no tomó la decisión de golpe. Llegó poco a poco, por partes, y se fue asentando en él a lo largo de horas, más que de instantes. El pastor alemán había sobrevivido a la noche. Sus signos vitales se mantenían. El peligro había pasado, al menos por ahora. Había papeleo que hacer, llamadas que hacer, sistemas que podrían volver a tomar el control si Nathan lo permitía. No lo hizo. Cuando la luz de la mañana se filtró por las ventanas de la clínica, Nathan seguía allí, sentado en la misma silla, con la postura rígida por la falta de sueño, pero con la atención inquebrantable. El perro yacía en una colchoneta acolchada cerca de él. Le habían quitado la vía intravenosa y le habían colocado una manta cuidadosamente doblada sobre el lomo. Ahora estaba despierto, observando. Emily se acercó con una carpeta, con una expresión cuidadosamente neutra. «Está lo suficientemente estable como para pasar a recuperación a corto plazo. Si quieres que controlen a los animales».
No, dijo Nathan con suavidad, pero con firmeza. Emily hizo una pausa y luego bajó ligeramente la carpeta. ¿Estás seguro? Sí. Ella lo estudió por un momento. 42 años, veterinaria, acostumbrada a ver a la gente dudar cuando la responsabilidad se hacía realidad. Ahora no veía ninguna duda, solo determinación, tranquilidad e inquebrantabilidad. Entonces necesita un nombre, dijo. Nathan miró al perro. Los ojos del pastor se encontraron con los suyos inmediatamente, alertas y escrutadores, como si la palabra en sí importara, aunque el sonido no. Atlas, dijo Nathan. Emily levantó una ceja. Atlas, el que lleva el peso, respondió Nathan. Parece apropiado. Emily asintió una vez. Muy bien, que sea Atlas. El nombre quedó acordado entre ellos. Nathan no esperaba una reacción. Sabía que no sería así, pero algo cambió de todos modos. Atlas se inclinó ligeramente hacia adelante, desplazando su peso hacia Nathan, un movimiento sutil que transmitía intención. Ese fue el primer momento. No fue obediencia ni entrenamiento, fue elección. Nathan tramitó los papeles para la liberación temporal esa misma tarde. Sin red de acogida, sin traslado. Atlas permanecería bajo el cuidado directo de Nathan durante su recuperación. Emily dejó claro que esto tenía condiciones: seguimientos, horarios de medicación, descanso estructurado. Nathan aceptó todo sin cuestionar nada. Cuando finalmente salieron juntos de la clínica, Atlas caminaba a su lado con una correa corta, con movimientos cuidadosos pero controlados. No tiraba, no se quedaba atrás, mantenía la cabeza nivelada, los ojos escaneando constantemente, leyendo el mundo a través del movimiento en lugar del sonido. En casa de Nathan la adaptación comenzó de inmediato. Nathan despejó el espacio sin pensarlo mucho. Apartó los muebles, extendió mantas, colocó cuencos donde Atlas pudiera verlo llenarlos. Evitó acercarse por detrás. Se aseguró de que sus movimientos fueran lentos y predecibles. Recordó las cosas que Emily le había dicho, pero más que eso recordó lo que Atlas ya le había enseñado. El sonido no significaba nada. La presencia lo era todo. Esa primera noche, Nathan se sentó en el suelo a unos metros de distancia y simplemente respiró. No extendió la mano, no se agolpó. Dejó que Atlas lo observara. El perro se tumbó con el cuerpo bien recogido, los ojos siguiendo el subir y bajar del pecho de Nathan. Nathan levantó la mano lentamente, con la palma abierta, y luego la bajó. Atlas observaba. Nathan repitió el movimiento, al mismo ritmo, con el mismo ángulo, sin recompensa, sin expectativas. Atlas no se movió, pero su concentración se agudizó. Nathan se dio cuenta de que la paciencia no era la ausencia de acción, era la disciplina de la moderación. Durante los días siguientes, Nathan comenzó a estudiar, pero no a Atlas en sí. Investigó métodos de adiestramiento para perros sordos, pero, lo que es más importante, prestó atención a lo que Atlas ya entendía: el contacto visual, la postura, la intención. Atlas no respondía a las órdenes, sino a la claridad. Nathan ajustó sus propios movimientos en consecuencia. Aprendió a ralentizar su respiración antes de pedirle nada al perro. Aprendió a distribuir su peso de manera uniforme para transmitir calma antes de actuar. Cuando fallaba, cuando la frustración se apoderaba de él, cuando sus hombros se tensaban, Atlas se retiraba ligeramente, sin miedo, solo distante. Esa fue la primera lección. Atlas no obedecía al estrés, reconocía la calma. Nathan practicó señales sencillas. Una mano levantada significaba atención. Dos dedos apuntando hacia su pecho significaban «quédate conmigo». Una palma plana, bajada lentamente, significaba descanso. Sin gritos, sin chasquear los dedos, sin impaciencia. Al principio, Atlas solo observaba. Entonces, una tarde, algo cambió. Nathan levantó la mano. Atlas lo miró a los ojos. Nathan cerró los dedos en un puño y lo mantuvo así. Esperó. Atlas dudó, luego dio un paso adelante. Nathan no reaccionó. No lo recompensó de inmediato. Simplemente mantuvo la señal firme. Atlas dio otro paso.
Ese fue el segundo momento. La primera vez que Atlas se acercó a un humano sin ser guiado, tirado o llevado. Nathan lo sintió entonces, agudo e inesperado, como algo que se abría donde no se había dado cuenta de que algo se había cerrado. Bien, dijo Nathan en voz baja, sabiendo que la palabra no importaba. Su rostro sí. Bajó la mano y exhaló. Atlas se relajó. Lo repitieron más tarde y de nuevo al día siguiente. El progreso no fue lineal. Algunos días Atlas apenas participaba. Otros días seguía a Nathan por la habitación con una intensidad que parecía casi quirúrgica. A través de todo ello, Nathan aprendió a dejar de lado la velocidad. En el servicio, la velocidad había sido la supervivencia. Decisiones rápidas, reacciones rápidas, ruido, órdenes y respuestas. Aquí, la velocidad era el enemigo. Atlas necesitaba espacio para elegir, para decidir. Nathan aprendió a esperar. Aprendió a escuchar sin hacer ruido. Aprendió a reconocer que sus propios hábitos, giros bruscos, movimientos abruptos, hombros tensos, eran ruidos de otro tipo. Atlas se daba cuenta de todo. Una tarde, después de un día difícil en el que nada parecía encajar, Nathan se sentó en el suelo más tiempo de lo habitual. Apoyó los antebrazos en las rodillas y se quedó mirando sus manos. Atlas yacía al otro lado de la habitación, con los ojos fijos en él. Nathan exhaló lentamente, deliberadamente, dejó caer los hombros y dejó que la tensión se desvaneciera. Atlas se levantó, sin precipitarse, sin nerviosismo. Se levantó y cruzó el espacio que los separaba, con movimientos mesurados. Se detuvo justo delante de Nathan, a la altura de la cabeza, con la mirada inquisitiva. Nathan no se movió. Atlas acortó la distancia final y se sentó al alcance de la mano. Ese fue el tercer momento. Nathan tragó saliva y apoyó la mano en el suelo, con la palma abierta. Atlas se inclinó hacia adelante y apoyó brevemente el hocico en ella. Luego se apartó como si confirmara algo. Otra vez la elección, la conexión. Nathan sonrió, pequeña y sin reservas. «Hola, Atlas», dijo en voz baja. Atlas observó su boca, observó su respiración, observó su rostro. Por primera vez desde que Nathan lo había encontrado en la nieve, Atlas ya no esperaba a alguien que no iba a llegar. Había elegido venir por sí mismo. El cambio fue sutil al principio, casi fácil de pasar por alto si Nathan no hubiera estado observando a Atlas tan de cerca como había aprendido a hacerlo. El perro se movía más lentamente esa tarde, con pasos cuidadosos en lugar de deliberados. Eligió la esquina más alejada de la habitación en lugar de acomodarse cerca de la silla de Nathan. Cuando Nathan levantó la mano con su señal familiar, Atlas respondió, pero una fracción de segundo demasiado tarde, como si el esfuerzo le supusiera más de lo que debería. Nathan se dio cuenta de que ahora siempre lo hacía. Al anochecer, la respiración de Atlas había cambiado. No era dificultosa ni dramática, solo incorrecta, más corta y superficial. Su pecho se elevaba de forma irregular, y cuando Nathan le puso la palma de la mano encima, notó que el calor era más intenso que antes. murmuró Nathan, agachándose hasta la altura de Atlas. Hizo la señal de descanso lentamente, con la palma hacia abajo, firme. Atlas la siguió, dejándose caer al suelo, sin apartar los ojos del rostro de Nathan. La fiebre llegó silenciosamente. Para cuando Nathan volvió a meter a Atlas en la camioneta y condujo de nuevo hacia la clínica, el cuerpo del perro temblaba bajo la manta. No por miedo o frío, sino por la lucha interna que sus pulmones habían comenzado a perder. Atlas no se resistió, no entró en pánico. Se inclinó hacia el contacto de Nathan con la misma confianza que había mostrado desde la primera noche, como si conservara las pocas fuerzas que le quedaban. En la clínica, la doctora Emily Carter los recibió en la puerta sin sorpresa. Había visto este patrón antes. Estaba tranquila, eficiente, pero sus ojos se oscurecieron cuando escuchó el pecho de Atlas. «Inicio tardío», dijo en voz baja. «La exposición al frío daña los tejidos. A veces, los pulmones aguantan lo suficiente como para hacerte creer que ya has superado el peligro.
Nathan asintió con la mandíbula apretada. Trasladaron a Atlas a una tranquila sala de recuperación, lejos de los demás pacientes. Le volvieron a poner suero, le administraron oxígeno, le comenzaron a administrar antibióticos sin demora. Emily trabajaba con la confianza de alguien que sabe lo que hace y con la precaución de alguien que sabe que aún así podría no ser suficiente. Las horas pasaron sin incidentes. La clínica se sumió en la tranquilidad nocturna y el personal se redujo a un equipo mínimo. Emily lo visitaba con regularidad, pero no le pidió a Nathan que se marchara. No era necesario. Veía cómo los ojos de Atlas lo buscaban cada vez que él se alejaba. Nathan decidió quedarse en el suelo. Se sentó con la espalda apoyada en la pared, las piernas dobladas, lo suficientemente cerca como para que Atlas pudiera verlo sin levantar la cabeza. Puso la mano suavemente sobre el pecho del perro. Extendió los dedos, sintiendo cada respiración que entraba y salía. Algunas eran superficiales, otras sonaban débilmente. Todas eran importantes. Nathan las contaba sin darse cuenta. Entrada, salida. Recordó las noches en el extranjero en las que había hecho lo mismo, contando respiraciones que no eran las suyas, esperando la evacuación médica, esperando que alguien respondiera por radio. Atlas se movió ligeramente, un pequeño movimiento que devolvió la atención de Nathan al presente. Nathan ajustó la mano, manteniéndola firme. «Estoy aquí», dijo en voz baja, sabiendo que Atlas leería las palabras en su rostro, no las oiría. El tiempo se alargó. Emily regresó justo después de medianoche. Se agachó junto a Atlas, comprobó sus signos vitales y luego se echó hacia atrás sobre los talones. «Se mantiene», dijo. «Apenas, pero se mantiene». Nathan asintió. «Es suficiente». Emily lo observó durante un momento y luego habló en voz más baja. «Ya has hecho esto antes». Nathan no respondió de inmediato. Ella esperó. Finalmente, él exhaló lentamente. «Tenía un compañero», dijo. «En el servicio, más joven que yo. Buen instinto. Demasiado callado para su propio bien». Emily permaneció inmóvil, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «Estábamos acorralados», continuó Nathan. «Las comunicaciones eran malas. Él se adelantó para comprobar una ruta. Hizo señales para pedir ayuda. Primero con la mano, luego por radio. No le oímos. La explosión hizo el resto. Apretó ligeramente la mano contra el pecho de Atlas antes de obligarla a relajarse de nuevo. Sobrevivió lo suficiente para esperar», dijo Nathan, «pero no lo suficiente para que nos diéramos cuenta de lo que habíamos perdido». Emily asimiló eso sin hacer comentarios. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el dolor no necesitaba arreglarse, solo ser presenciado. «Cuando encontré a Atlas», dijo Nathan, sin apartar los ojos del perro, «lo único en lo que podía pensar era en lo familiar que me resultaba esa espera». Emily asintió lentamente. «Por eso no apartas la mirada». Nathan tragó saliva. «Por eso no lo haré». La noche avanzaba. La fiebre de Atlas subió una vez, bruscamente, y luego, lenta y agonizantemente, comenzó a bajar. El ruido en sus pulmones se suavizó hasta convertirse en algo menos amenazante. Sus respiraciones se alargaron. No mucho, pero lo suficiente. En algún momento Nathan se dio cuenta de que había comenzado a sincronizar su propia respiración con la de Atlas sin quererlo. Inspiraba cuando el pecho se elevaba y expiraba cuando bajaba, como si le prestara ritmo al cuerpo de Atlas, que luchaba por mantenerlo. Justo antes del amanecer, Atlas se movió de forma más deliberada. Abrió más los ojos, enfocando la vista. Levantó la cabeza unos centímetros y luego la dejó caer, sin fuerzas. Nathan se inclinó hacia adelante instintivamente, acercando su rostro a la línea de visión de Atlas. Levantó la mano e hizo su señal de calma lentamente, deliberadamente. Atlas lo observó y con esfuerzo exhaló y se relajó. Emily volvió con la cartilla en la mano. Comprobó los monitores y luego miró a Nathan con algo parecido a un alivio cauteloso. «Lo peor ya ha pasado», dijo. «Aún no hemos terminado, pero ya no está empeorando». Nathan cerró los ojos brevemente, con la frente tocando la pared detrás de él. Cuando los volvió a abrir, Atlas lo estaba mirando.
Nathan volvió a apoyar la palma de la mano sobre el pecho de Atlas. Ahora estás más fuerte, más estable. Has luchado, susurró Nathan. Los ojos de Atlas permanecieron fijos, claros a pesar del agotamiento. No se movió hacia Nathan. No era necesario. Seguía allí. Esa era la victoria. Cuando las primeras luces del amanecer se colaron por las ventanas de la clínica, Nathan permaneció en el suelo, con la mano en su sitio, respirando al ritmo de Atlas. Ninguno de los dos esperaba ya solo. Nathan no había planeado la visita como un punto de inflexión. Al principio solo pretendía hacer una presentación. Nada permanente, nada cargado de expectativas. Atlas había recuperado las fuerzas suficientes para volver a caminar con firmeza. Su respiración era constante y su concentración aguda. Emily había sugerido el centro con cautela, no como una solución, sino como una posibilidad. Podría ayudar, había dicho, a él y tal vez a ellos. El centro era un modesto programa que se llevaba a cabo en un edificio comunitario reconvertido y se centraba en niños que tenían dificultades para comunicarse después de haber sufrido un trauma. Algunos neurológicos, otros emocionales, otros moldeados por experiencias que los adultos rara vez sabían cómo nombrar. Nathan llegó con Atlas con una correa corta, moviéndose despacio, deliberadamente, dejando que Atlas captara el ritmo del espacio antes de que pasara nada más. Dentro, el personal los saludó en silencio. Mary Ann Keller, la coordinadora del programa, era una mujer de unos 50 años con una presencia tranquila, moldeada por años de paciencia, más que de autoridad. Había trabajado con familias militares antes de centrarse en niños, cuyos mundos se habían vuelto demasiado ruidosos, demasiado impredecibles. Se agachó ligeramente cuando Atlas entró en su campo de visión, con cuidado de no asustarlo. «Es precioso», dijo en voz baja, sin estirar el brazo y muy consciente. Nathan asintió. Él escucha de otra manera. Marianne sonrió. Nuestros niños también. Entraron en una gran sala abierta donde un pequeño grupo de niños estaba sentado disperso por el suelo. Algunos con libros, otros con tabletas, otros simplemente mirando hacia la puerta. No había gritos ni ruidos repentinos. El ambiente parecía intencionadamente tranquilo, como si el propio espacio hubiera aprendido a respirar lentamente. Atlas se detuvo justo en el umbral. Nathan no le instó a avanzar. Aflojó ligeramente el agarre de la correa e hizo su señal de calma. Atlas la reconoció con una breve mirada y luego volvió a escudriñar la sala. Fue entonces cuando un niño levantó la vista. No podía tener más de 9 años. Ethan Miller, según explicó Marianne más tarde, era hijo de un antiguo soldado de infantería. Tras la muerte de su padre, Ethan había dejado de hablar casi por completo. Los ruidos fuertes lo ponían nervioso. Se comunicaba principalmente a través de gestos, expresiones y silencio. Ethan estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la pared, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo y los ojos fijos en Atlas, no con miedo, sino con reconocimiento. Atlas lo vio inmediatamente. El perro no se acercó, no se apartó, simplemente se quedó sentado, con la postura firme, la mirada fija, esperando. Nathan sintió un nudo en el pecho. Ethan se movió ligeramente, abriendo los dedos. Su mirada se posó brevemente en Nathan y luego volvió a Atlas. Nadie habló. Nadie se apresuró. Nathan se arrodilló y soltó la correa por completo. Atlas permaneció donde estaba, inmóvil, sin apartar los ojos del niño. Pasaron unos minutos así. Entonces Ethan hizo un pequeño gesto, casi imperceptible. Levantó la mano, no hacia Atlas ni hacia Nathan, sino hacia arriba, con la palma abierta, imitando un movimiento que Atlas ya había aprendido a interpretar. Atlas ladeó la cabeza lo justo para mostrar que prestaba atención. Ethan relajó los hombros. Mariana observaba desde la puerta, conteniendo la respiración. Nathan se quedó quieto. No era su momento de guiar. Ethan bajó la mano y se adelantó sobre las rodillas, acortando la distancia en unos 30 centímetros. Atlas no retrocedió. Ajustó ligeramente su postura, inclinando el cuerpo para parecer más pequeño, menos imponente. El chico se detuvo de nuevo, miró a los ojos de Atlas.
a sus orejas, a la forma en que su pecho subía y bajaba. Lentamente, con cuidado, Ethan extendió la mano y la posó sobre el hombro de Atlas. Atlas no se estremeció, no se apartó, se quedó donde estaba. Eso fue suficiente. Ethan se sentó sobre sus talones, con la respiración entrecortada pero cada vez más estable. No sonrió, no habló, pero se quedó. Marianne se acercó a Nathan con una voz apenas superior a un susurro. Esto no suele suceder tan rápido. Nathan negó con la cabeza. No es ruidoso, dijo en voz baja. Eso ayuda. Durante la siguiente hora, la sala se adaptó de forma natural a Atlas. Los niños se acercaban en parejas o solos, algunos más valientes que otros. Atlas respondía a cada uno de la misma manera, siempre observador, nunca intrusivo. Seguía más las manos que los rostros, más la postura que el sonido. Ethan volvió 2 veces, sentándose cada vez más cerca. Al final de la sesión, Atlas se tumbó voluntariamente, con la cabeza apoyada en las patas, los ojos abiertos pero relajado. Ethan se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor sin tocarlo. Nathan observaba desde la distancia, con el corazón apesadumbrado por la comprensión. Lo que le faltaba a Atlas se había convertido en su fuerza. Marianne se acercó de nuevo cuando los niños empezaron a marcharse. Hemos estado buscando un perro de terapia, dijo con cautela, pero la mayoría están entrenados para responder a órdenes, al ruido. Atlas levantó ligeramente la cabeza mientras ella hablaba, siguiendo sus movimientos. Esto, continuó Marianne, es diferente, no los abruma, no exige nada. Nathan asintió lentamente. No oye el miedo. Marianne sonrió con tristeza. Y no tienen que hacer ruido para que los vea. El papeleo vino después, evaluaciones, periodos de prueba, pero la verdad ya había quedado clara mucho antes de que se firmaran los formularios. Atlas volvió al centro 2 veces por semana después de eso. Cada visita seguía el mismo patrón. Atlas entraba con calma. Los niños lo notaban. La sala se suavizó. Ethan siempre esperaba cerca de la pared, y Atlas siempre lo saludaba primero, como si recordara algo importante. Nathan comenzó a comprender algo que lo inquietaba y lo reconfortaba al mismo tiempo. Atlas no había perdido su propósito cuando perdió la audición. Simplemente se le había dado uno diferente. De camino a casa después de una sesión, Nathan miró por el espejo retrovisor. Atlas estaba sentado erguido, con la mirada fija y la postura relajada. Hoy lo has hecho muy bien, dijo Nathan. Atlas observó su boca, observó sus ojos y luego se inclinó ligeramente hacia adelante, presionando el hombro contra el asiento. Nathan sonrió. Lo que el mundo había etiquetado como roto se había convertido en un puente. Y en el silencio entre respiraciones, Nathan se dio cuenta de que a veces la curación no llegaba con respuestas o sonidos. A veces llegaba con la presencia. Pasó un año sin darse a conocer. No llegó con hitos ni ceremonias, solo con la repetición. 2 veces por semana en coche, pasillos familiares, manos levantadas en lugar de voces. La respiración se ralentizó para adaptarse al ritmo de otro ser vivo. Cuando el invierno volvió a Red Hollow, el cambio ya se había convertido en algo permanente. Atlas corría ahora delante de Nathan, no muy lejos, nunca de forma imprudente, solo lo suficiente para sentirse libre. Llevaba un chaleco reflectante brillante que captaba la pálida luz, una elección práctica que Nathan había hecho al principio y que Atlas aceptó sin cuestionar. El chaleco significaba visibilidad, seguridad, una señal para el mundo de que este perro estaba trabajando, incluso cuando el trabajo era silencioso. Nathan lo seguía, con las botas crujiendo suavemente, los ojos fijos en el paso firme de Atlas. El pastor alemán se detuvo una vez, girando la cabeza para comprobar la posición de Nathan, y luego continuó adelante cuando vio el familiar movimiento de cabeza. Hoy no llevaba correa, no era necesario. La conexión entre ellos ya no requería una línea física. Llegaron juntos al centro de terapia. Atlas redujo la velocidad por sí mismo cuando vio la puerta. Se detuvo, sin mirar fijamente la carretera como solía hacer, sin quedarse paralizado esperando, sino orientado hacia la entrada,
con una postura atenta y los ojos brillantes. En el interior, la rutina se desarrolló como algo ensayado por instinto. Atlas entró primero, tranquilo y deliberado. Los niños lo notaron inmediatamente. Algunos se levantaron de sus asientos, otros simplemente se inclinaron hacia adelante, con las manos ya levantadas y saludando. Atlas los saludó a todos a su manera. Un breve contacto visual, un pequeño cambio de postura, una quietud controlada que decía que estaba presente. Nathan se quedó atrás, como había aprendido a hacer. Marianne Keller, que ya llevaba 2 años supervisando el programa, se acercó con una sonrisa tranquila. La edad no había suavizado su profesionalidad, pero había agudizado su comprensión de lo que era importante. Esta mañana preguntaban por él, dijo, señalando con la cabeza hacia la sala. Especialmente Ethan. Ethan salió de la esquina más alejada, ahora más alto, con movimientos más seguros. No se apresuró, nunca lo hacía. Caminó hacia Atlas y se detuvo a un brazo de distancia, levantando la mano en un gesto lento y familiar. Atlas se agachó inmediatamente, recostándose de lado para hacerle espacio. Ethan se sentó a su lado y apoyó una mano en el pecho de Atlas, sintiendo el ritmo constante debajo. No intercambiaron ninguna palabra. No era necesario. Nathan sintió algo cálido y preciso instalarse en su pecho. No se trataba de una recuperación tal y como la gente solía medirla. Era continuidad, un propósito recuperado. Más tarde, cuando terminó la sesión y la sala se vació poco a poco, Marianne se unió a Nathan cerca de la puerta. Nos gustaría hacerlo oficial, dijo con voz suave pero firme. Etlis se ha convertido en algo esencial. Nathan asintió. Él ya lo sabe. Marian sonrió. Lo sabe, pero el papeleo es importante para los sistemas. Esa palabra otra vez, sistemas. Nathan pensó en lo cerca que había estado Atlas de ser borrado por uno. Firmaré lo que sea necesario, dijo. Marian dudó brevemente. Hay una cosa más. Nathan esperó. Deberías considerar la adopción formal, dijo ella. No la custodia temporal ni el cuidado provisional, sino la plena colaboración. Nathan no dudó esta vez. Ya lo hice. El proceso de adopción en sí no tuvo nada de especial. Formularios, firmas, verificaciones. Emily revisó los registros médicos por última vez, satisfecha con el progreso de Atlas. Es más fuerte que la mayoría de los perros de su edad, dijo, física y mentalmente, en los aspectos que importan. Nathan le dio las gracias sin ceremonias. Algunas deudas no requieren discursos. En la primera nevada de la temporada, Nathan y Atlas volvieron al terreno baldío. La valla seguía allí, medio derrumbada. El poste había desaparecido, retirado durante los planes de remodelación que podrían llevarse a cabo o no. La nieve lo cubría todo por igual, sin acumularse en un lugar más que en otro. Atlas caminaba junto a Nathan, sin prisas. No se detuvo, no miró fijamente, no esperó. Nathan se detuvo de todos modos, de pie donde recordaba haberse arrodillado meses atrás, con un frío que le calaba hasta los huesos. Levantó la mano, con la palma abierta, e hizo su señal de calma. Atlas levantó la vista inmediatamente, con la mirada fija. Nathan bajó la mano y exhaló. Se dieron la vuelta juntos. Esa noche, en casa, Atlas se acomodó a los pies de Nathan, con la cabeza apoyada en su bota. Nathan rellenó el último formulario y lo introdujo en un sobre dirigido al secretario municipal. Designación de pareja, transferencia de propiedad, estatus permanente. Atlas ya no era provisional. Tampoco Nathan. Entonces se dio cuenta de que la tormenta no había sido una interrupción en su vida. Había sido una corrección. No había rescatado a Atlas del frío, sino que Atlas lo había sacado de un silencioso aislamiento que no sabía cómo nombrar. Dos vidas que esperaban en silencio se habían encontrado. Y esta vez nadie estaba solo en la nieve. A veces los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. A veces llegan silenciosamente en medio de una tormenta, cuando un corazón se niega a alejarse. Atlas nunca estuvo roto, solo era invisible. Y, sin embargo, Dios escuchó su silenciosa plegaria y envió a alguien que sabía escuchar sin hacer ruido.
Esta historia nos recuerda que lo que el mundo llama inútil, Dios a menudo lo llama elegido, que incluso en nuestras épocas más frías, cuando nos sentimos olvidados o invisibles, el cielo sigue observando y actuando a través de personas comunes dispuestas a mostrar compasión. Si esta historia te ha llegado al corazón, dedica un momento a compartirla con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos milagros silenciosos al mundo. Que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde que nunca estás solo. Si crees en la esperanza, la bondad y las segundas oportunidades, escribe amén en los comentarios.